Bienvenidos al newsletter Fonoaudiológico, un boletín mensual donde iremos compartiendo distinta información acerca de algunas temáticas. En el mes de octubre vamos a ocuparnos de la comprensión lectora. Vamos a empezar definiendo de qué se trata. Es un proceso que está regulado por el propio lector, en el cual va a haber una interacción entre la información que proporciona el texto y los conocimientos del mundo que tiene almacenados en su memoria. Según Silvia de Fior, es un espacio en donde convergen múltiples procesos, desde habilidades de lenguaje, habilidades de decodificación y reconocimiento visual de las palabras, hasta factores motivacionales, entre otros. Los resultados de las últimas ediciones de las pruebas PISA nos han posicionado en niveles muy por debajo de lo esperado con respecto al rendimiento lector de los alumnos en países latinoamericanos. Si bien estas pruebas pueden generar controversia, sí existe una percepción de que se ha ido incrementando la dificultad a la hora de comprender textos. Primero, pensemos en algún modelo cognitivo de la lectura. Por ejemplo, el que nos propone Hollis Scarborough, que es una psicóloga estadounidense, que nos habla de que la lectura hábil es una lectura fluida y comprensiva, que asemeja a una cuerda que está compuesta por distintas hebras que se van a entrelazar entre sí. Dentro de estas hebras tenemos dos grandes grupos. Un grupo de hebras que está relacionado con la comprensión oral del lenguaje. Dentro de estas habilidades podemos citar el vocabulario, el razonamiento verbal, la estructura sintáctica del lenguaje y los conocimientos literarios. Y otra de las hebras, ¿sí?, que se va a entrelazar y va a permitir conformar una lectura hábil, es el reconocimiento visual de las palabras, en donde incluimos habilidades de conciencia fonológica, la comprensión del principio alfabético de correspondencia grafema-fonema, el reconocimiento visual de las palabras. Por lo cual podemos pensar que si alguna de estas hebras se ve afectada, va a impactar en la lectura fluida y comprensiva. Pensemos en nuestros pacientes con trastorno del desarrollo del lenguaje, que una de estas hebras es la que va a estar afectada, por lo cual muy posiblemente tengan dificultades en la comprensión lectora. Cuetos Vega nos propone 4 niveles de procesamiento para la lectura. Los primeros 2 procesos son microprocesos y son bien específicos. Está claro que para poder empezar a leer necesito analizar a partir del sistema visual e identificar las letras, por lo cual empieza con el proceso perceptivo y de identificación de letras. Luego continúa con el segundo proceso, que es el reconocimiento de las palabras escritas. Para ello se han explicado muchísimos modelos, dentro de los cuales uno de los más conocidos es el modelo de la doble ruta, que explica que podemos leer palabras conocidas y palabras nuevas, regulares e irregulares a través de 2 rutas. La ruta fonológica, que me va a permitir convertir cada grafema en un fonema, y la ruta lexical o la vía directa, que me va a permitir leer palabras rápidamente, reconocerlas visualmente porque ya las tengo almacenadas en mi léxico visual. Está claro que en el desarrollo, en la evolución, comenzamos a leer palabras por ruta fonológica y luego de leerlas varias veces se van a almacenar en el léxico visual para poder leer de forma más rápida, automática y liberar recursos de la atención que me van a servir para poder comprender. Con respecto a los procesos sintácticos, está claro que las palabras por sí solas no transmiten un significado, sino que tienen que unirse para formar oraciones. Y en el procesamiento sintáctico vamos a poner en juego distintas estrategias para poder segmentar las oraciones y asignarles a cada uno de los sintagmas un papel gramatical. Algunas de estas estrategias son el orden de las palabras o los signos de puntuación. En el procesamiento semántico es en donde se extrae el significado, el mensaje del texto. Lo que tenemos que tratar de lograr es generar una representación mental de lo que estamos leyendo y poder integrarla con nuestros conocimientos previos. Según García Madruga, para comprender un texto necesitamos 5 conocimientos. Conocimientos lingüísticos, es decir, vocabulario, comprender las estructuras sintácticas, poder leer adecuadamente, realizar esta decodificación.
También necesitamos conocimientos mínimos acerca del tema sobre el cual vamos a leer. Es decir, cuanto más conozcamos sobre ese tema, más fácilmente vamos a poder entender. Tercero, conocimientos generales sobre el mundo. Es decir, esto nos va a permitir encajar esta nueva información que estamos leyendo a un marco de referencia. También necesitamos conocimientos sobre la estructura del texto. Esto nos va a poder ayudar a comprender, ¿sí?, en dónde, por ejemplo, buscar cierta información. Depende si es un discurso narrativo, un expositivo, una nota periodística, etc. Y por último, necesitamos conocimientos metacognitivos. Por ejemplo, tener en cuenta cuál es el objetivo de la lectura, poder localizar cuándo dejé de entender y por qué, y tareas que tienen que ver con el monitoreo del proceso de la lectura. Según Oakhill, Cain y Elbro, los componentes de la comprensión lectora son el vocabulario, las inferencias, el monitoreo y la estructura. Con respecto al vocabulario, sabemos que vocabulario y lectura se benefician mutuamente. Algunos autores nos dicen que para comprender un texto necesito conocer cerca del 90% de las palabras. Pero por otro lado, la comprensión y la lectura es una fuente invaluable para poder conocer nuevas palabras. La mayoría de las palabras que no conocemos las podemos deducir e inferenciar su significado por el contexto. El segundo componente son las inferencias, ¿sí? Cuando nosotros leemos algo, estamos haciendo inferencias todo el tiempo. Y esto es lo que diferencia a los buenos de los malos lectores, la posibilidad de hacer inferencias. Con respecto al monitoreo, monitorear es un proceso que se da en paralelo a la lectura que me va a permitir ir supervisando, ¿sí?, si estoy cumpliendo con el objetivo de la lectura. Este monitoreo se realiza antes de la lectura, activando conocimientos previos, ¿sí?, durante la lectura, por ejemplo, detectando cuándo dejé de entender, si hay una palabra que no conozco, y después de la lectura, por ejemplo, pudiendo saber si las hipótesis que yo generé previo a la lectura se cumplieron o no. El cuarto componente tiene que ver con la estructura del texto. Cada estructura es usada con un propósito distinto de comunicación y el lector poder conocer cuál es la estructura lo va a facilitar en la comprensión, por ejemplo, de dónde buscar distintas informaciones. Con respecto a los programas de intervención en la comprensión lectora, la mayoría coinciden en que comienzan a partir de los 8 años, que es cuando la decodificación se automatizó y empezó a liberar recursos para comprender. Por lo general, todos los programas coinciden en que hay que explicitar las estrategias y tanto los buenos como los malos lectores se van a beneficiar de estos programas. Algunos de los programas son Leer Comprensivamente, de Liliana Fonseca, el programa CERD de McNamara, el programa de Isabel Solé. Hay muchísimos programas que están muy interesantes y que los invito a leer. Si te gustó esta información y querés seguir capacitándote, te invito el 9 de noviembre al curso sobre evaluación e intervención de la lectoescritura desde una orientación neurolingüística. Y si no te podés sumar a esta fecha, recordá que va a quedar grabado y que también en nuestra plataforma de cursos tenés muchísimas opciones para seguir actualizándote. Espero que te haya gustado. Nos vemos en noviembre.